¿Qué tal, amigas y amigos? Muy bienvenidos todos a una nueva clave del éxito en Radio La Clave 92.9 del dial de la frecuencia modulada. Estoy aquí con Cintia Ordóñez, como siempre, todos los fines de semana al pie del cañón con ustedes para poder entregar este poderoso mensaje que surge desde las más antiquísimas tradiciones del ser humano y que hoy día se manifiesta en múltiples propuestas de desarrollo personal. La industria del desarrollo personal hoy día es una industria muy poderosa, así es que aquí estamos para poder compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones, estas enseñanzas y por supuesto estas conversaciones con nuestros invitados. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, excelente, feliz como siempre, chiquillos, de conectarnos con ustedes un fin de semana más aquí en La Clave del Éxito, por supuesto en Radio La Clave, con todo el ánimo, con todas las ganas, con todo el power. Y si es que estamos un poquito decaídos, bueno, para eso estamos acá, para elevar el ánimo, el tono emocional y tener un lindo programa para ustedes como siempre. Oye, yo no sé si te ha pasado que a mí mucha gente me ha dicho que es como el estado de ánimo de la gente está como bajo. ¿Qué te han dicho últimamente? Sí, últimamente me lo han manifestado múltiples personas. ¿Por qué será? ¿Por el frío? ¿Porque anda medio nublado Claro, a veces? probablemente, pero el solsticio de invierno tiene probablemente algo que ver, ¿no? El sol está De más lejos que introspección. nunca, hay un periodo de introspección, pero también hay un bajoneo como colectivo, ¿no? ¿Ya? No ¿Y sé por qué crees tú que se está dando eso? No lo sé, pero el otro día leí un artículo muy interesante de un investigador creo que en la Universidad de Harvard, que decía que los pensamientos negativos, el bajoneo se contagia. Claro, puede ser colectivo después. Claro, si yo estoy bajoneado y estoy contigo, lo más probable es que, y tú estás más arriba que yo, lo más probable es que yo te contagie a ti más que tú me contagies a mí. Uh-huh. O sea, como que te vampirizan la energía. Exactamente. Como que el estar con personas negativas, el estar con personas tóxicas, ellos ganan la batalla. Cuando uno no sabe cómo bloquearse, cómo manejar esas relaciones, cómo manejar esos grupos en los cuales uno está inserto. Que, ojo, pueden partir desde la pareja, la familia. Claro, los el círculo hermanos, más cercano. Los hermanos, los tíos, yo me acuerdo. Los socios también a Los veces, socios, ¿no? claro. Pero hay mucho tema con los hermanos, yo tengo múltiples experiencias que no puedo contarlas porque están dentro del ámbito de la confidencialidad. Pero nos puedes contar sin decir los nombres. claro, ¿Sí o no? un chico que era empresario y que, bueno, le costaba mucho salir adelante, según él. Uh-huh. Siempre andaba como, con expresiones de él, ¿no? Como a patadas con las lucas. Esa era su expresión. Yeah. Y bueno, empezamos a indagar. Resulta que él tenía una familia bastante disfuncional. No la familia de su mujer y sus hijas, sino que era su hermana, su cuñado. La familia de la que él provenía. Exactamente, la familia del segundo bloque, podríamos decirlo así, ¿no? Y yo creo que también tengo la sospecha que la mujer tenía algo de toxicidad, pero bueno. Pero finalmente no seguí trabajando con él por distintas razones que tienen que ver con la toxicidad también. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos para protegernos de eso? Claro. Porque tú dijiste, si es que uno es capaz de manejar esa situación, pero cuando uno no es capaz, no se da cuenta, ¿cómo nos damos cuenta primero? Bueno, ahí hay todo un desafío, todo un reto, pero lo que te quiero decir es que la mayor parte de la gente no tiene conciencia de que estamos siendo afectados por estas vibras negativas, por así decirlo. Y por lo tanto, esperamos que al menos la gente que nos escucha en la radio, en La Clave del Éxito, en esta radio La Clave, tengan algunos tips, algunas pequeñas herramientas para poder manejar estas situaciones de mejor forma. Porque ¿sabes qué pasa con esto? Con estos vampiros energéticos, con esta gente que te roba, que te succiona la energía, es que te sacan energía para poder estar entusiasta. Y cuando tú no estás entusiasta, cuando estás en un estado bajo, es muy difícil llegar a lo que en la programación neurolingüística llamaban la excelencia humana. Claro, aplacan tu excelencia porque te van robando esa energía, ese entusiasmo para tú querer hacer las cosas bien. Exactamente, y por lo tanto te contagian, te contaminan, te intoxican. Y bueno. Y decae la excelencia, como y decae la posibilidad de lograr excelencia.
Y esto, yo me acordaba el otro día también que algo conversamos en un programa anterior y que tiene que ver con el mandato del ser humano, con esta especie de mandato de sobrevivencia, ¿no? Que es la lucha por no morir. Y eso claramente no es el camino hacia el logro de la excelencia humana, sino que es la lucha por no morir. Y ahí aparecen dos vectores claramente distintos, la lucha por no morir o el trabajo que hay que hacer deliberadamente con la mente humana y con todo lo que somos como seres humanos para poder transitar hacia la excelencia humana. O sea, yo creo que siempre hay que hacer un trabajo deliberado para Siempre, alcanzar siempre. un alto nivel de supervivencia o de excelencia, siempre. Claro, porque lo normal y lo natural. A ver, el ser humano está hecho, queridos amigos auditores, el ser humano está hecho para vivir en sobrevivencia. El ser humano está hecho para luchar. El ser humano está hecho para estar permanentemente en esa lucha por las lucas, por la sobrevivencia misma, por las buenas relaciones. Estamos permanentemente con conflictos con el resto de los seres humanos y la verdad es que para poder salir de eso hay que hacer un esfuerzo deliberado, hay que hacer un trabajo deliberado con cada uno de nosotros, que es un trabajo mental. Y bueno, por eso existen nuestros entrenamientos, existen nuestros procesos de coaching para poder sacar a la gente de eso. Porque si no salimos de eso, chicos y amigos, amigas, no vamos a llegar a la excelencia humana. Claro, y la excelencia tiene que ver también con nuestros estándares profesionales, tiene que ver con cómo, y no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, familiar, claro. ¿no? Por ejemplo, como madres, como padres. Pero me gustó eso que dijiste, los estándares. Claro, la excelencia es, para poder darnos cuenta si estamos en excelencia o no, tenemos que tener estándares. Estándares que tienen que ver con nuestros resultados, estándares que tienen que ver con nuestra vida, con la vida que vivimos. Yo me recuerdo de un maestro que una vez me dijo, ¿quieres saber qué pensamientos tienes? ¿Quieres saber cuán enturbulada está tu mente? Mira la vida que tienes. Mira tu Qué mundo fuerte financiero, mira el mundo de tus relaciones, mira tu mundo profesional, mira tu mundo como emprendedor. Mira a tu alrededor y ve la vida, porque la vida que tú tienes es la vida que tú has construido. Pero la has construido ¿en virtud de qué? En virtud de tus propias programaciones mentales. Y esas programaciones mentales están afectas ¿a qué? Están afectas a esta turbulencia del entorno en el cual permanentemente habitamos. Porque la mayor parte de la gente está en turbulencia mental, están contaminados, están contagiados por estos virus mentales que tanto daño nos hacen para poder vivir una vida plena. Oye, vamos a hablar sobre los virus mentales en otro programa. Bueno, sí. Para darnos cuenta cuáles son, o sea, para pesquisarlos y no caer en esos virus mentales. ¿Te cuento uno? ¿Nos da el tiempo? Sí, siempre da el tiempo. El tiempo es una variable manejable. Ya, vamos. Un virus mental. A ver si lo tienen o no lo tienen nuestros amigos auditores. Pensar que mi éxito depende del fracaso de los demás. Ese es un tremendo virus. Tremendo virus, claro. Origen de la envidia, origen del resentimiento, origen de la rabia, origen de tantas. Pero qué terrible. O sea, esperar que a alguien le vaya mal para tú sentir que a ti Y te hay puede ir gente bien. en el mundo que se las arregla para estar permanentemente pensando y deseando que al otro le vaya mal. Ay, no, hay que cortar toda esa energía. Bueno, para eso está este programa. Para eso está este programa, para protegernos de todos esos virus mentales que atentan contra la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Hablamos de estándares. En la programación neurolingüística, la excelencia es aquello que se logra que te lleva a la plenitud como ser humano, aquello que se logra cuando logras altos estándares en tu vida personal, en tu vida financiera. Significa tener abundancia, vivir en un mundo de abundancia. Y yo no digo ser millonario, sino que vivir sin la preocupación. Vivir la vida que cada uno merece vivir. Uh-huh. Vamos a conversar de eso porque, ¿sabes qué? Hoy día en las organizaciones, en las empresas, yo siento que cuesta cada día más pesquisar cuando la gente está en excelencia o no. O no. ¿Cuándo está siendo productiva y cuándo no? Cuando las personas realmente tienen fuerte interés, cuando las personas tienen compromiso, cuando llegan a una entrevista de trabajo
y exaltan en sus conversaciones con la persona que los está entrevistando ese deseo inmenso por ser parte de la organización en la cual están postulando. Ujú. Bien, bueno, y con nuestro invitado hoy día, Pues yo creo que vamos a conversar. vamos a explorar harto de eso. Así es. Muy bien. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9, Radio La Clave. Muy bien, ya estamos de vuelta con Radio La Clave y La Clave del Éxito, este espacio que está diseñado, pensado, construido, inspirado y finalmente entregado a través de este espacio que es La Clave del Éxito para ustedes. Porque de lo que se trata, amigos y amigas, es de entregarles algunos conceptos, algunos consejos, algunos tips que nos puedan ayudar en nuestro desarrollo personal, siempre mirando la búsqueda de la excelencia, la búsqueda del poder personal. Así es. Así que hoy día, Cintia, tenemos, a propósito de la excelencia humana y el desafío de la excelencia humana en las organizaciones, tenemos un gran invitado. Tremendo invitado que está desde fuera de Chile. Así es. Cuéntanos tú, por favor. Nos estamos conectando a Colombia. ¡Wow! Y ahí tenemos a nuestro gran invitado que nos acompaña hoy día en este programa, que es Jairo Pinilla. Él es ingeniero de sistemas, actual gerente general de Performia Colombia, es gerente también de Business Success Consultores y ha ayudado a empresarios a transformar el talento humano en ese verdadero motor de crecimiento, lo que estábamos hablando justamente hace un momento. Y bueno, Jairo ha vivido 20 años, vivió en Europa, donde adquirió toda esta preparación, esta experiencia en un medio que también es altamente, digamos, complejo, pero también de alto performance, ¿no? Y bueno, desde Bogotá nos conectamos con él y le damos la más cordial bienvenida. Jairo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes desde Bogotá. Encantadísimo de compartir con ustedes este espacio y de mandarle un saludo a Chile, que es un país que yo admiro, amo y estar aquí con ustedes me parece genial. Excelente, Jairo. Muy bienvenido a este espacio, que es un espacio, tal como lo mencionábamos hace un instante, es un espacio de crecimiento, es un espacio de reflexión, es un espacio en donde estamos permanentemente conversando con invitados que nos cuenten de su trayectoria, su experiencia y bueno, de lo que han logrado conformar, digamos, desde el punto de vista empresarial. Performia, entiendo que es una organización que se dedica, bueno, pero mejor cuéntalo tú, Cintia, que estás más al tanto. Que nos cuente, yo quisiera que nos cuente Jairo. Ajá, Jairo, muy bienvenido, por favor, cuéntanos quién es Jairo y qué es Performia. Bueno, Jairo es un muchacho que nació en un área de mucha violencia en Colombia, donde todos los hombres que nacimos en ese pueblito o se fueron del pueblo o están muertos. Una área muy violenta. Mi papá nos sacó de allá una noche, nos subió a un camión a la medianoche y viajamos de allá toda la noche porque le habían hecho ya 2 intentos de asesinarlo. Era realmente pues, una zona muy violenta. Crecí en el centro de Colombia. Y a los 19 años, cuando terminé mis estudios, mi papá me dijo, mijo, yo quiero que tú estudies, que seas profesional, pero son 7 hijos, tú eres el penúltimo y para ti la plata no alcanzó. Wow. Entonces, yo me conseguí empecé a estudiar en la Universidad de Colombia, en una muy buena universidad llamada Universidad Industrial de Santander, pero el problema siempre era económico, entonces me conseguí una beca y me gané una beca para estudiar en lo que era Checoslovaquia. En 1987 viajé a Checoslovaquia y me quedé allá durante 20 años. Aprendí el idioma, primero que todo, después hice mi carrera, terminé como ingeniero de sistemas con especialización en automatización de procesos tecnológicos y trabajé para 3 empresas multinacionales durante 13 años. Y estando en una de esas empresas, llegué a gerenciar un proyecto que tenía gente de Filipinas, gente de la India, gente de Singapur. Yo trabajaba por una empresa de Singapur.
teníamos personas, teníamos checos y eslovacos, y tenía a cargo incluso latinos. O sea, la mezcla era todo un reto. Ujú. Imagínate tú en Santiago, ¿sí? O sea, cuando tú tienes que gerenciar personas de Santiago y del norte de Chile y del sur de Chile, de Antofagasta, por allá, te vas a encontrar con que hay problemas de diferencia cultural y de esos temas. Imagínate ahora esas diferencias, o sea, dirigir a filipinos y a la vez a gente de la India y Claro, era un latinos. desafío bastante. Exacto, Claro. entonces el desafío era monumental, para lo que yo decidí entonces buscar ayuda Ujú. y empecé a entrenarme, ¿sí? Ah, y al entrenarme me encontré con Performia como una buena opción de entrenamiento, que es una empresa sueca, y decidí empezar a formarme, y tomé muchos seminarios, y entre más me entrenaba, más me gustaba el puesto del entrenador. Entonces, después digamos que esa ayuda me ayudó muchísimo, ese entrenamiento me ayudó muchísimo a sacar adelante el tema de mi reto, que era un proyecto de 10 millones de dólares en Praga. Eso fue en el año 2000. Jairo, Y pero mira, disculpa que te interrumpa, pero yo me quedé pensando en cómo hizo, cuántos años tenías tú, cómo hiciste para conseguir esa beca. O sea, porque ah, uno dice, la claro, beca, yo conseguí la beca y me fui a estudiar y de repente lo decimos y puede resultar muy fácil, pero me imagino que para ti fue una dedicación, un esfuerzo, tener que estudiar para poder salir, ¿no? De ese entorno en el que tú estabas. sí, sí, el tema es que en ese entonces había una asociación cultural de personas que habían estudiado en Praga y que eran muy influyentes en el arte en Bogotá. Se llamaba la Casa de la Amistad con Checoslovaquia. Y la mayoría de estos directores de cine, actores y todos esos habían estudiado en Praga. Y ellos crearon una fundación con la que promovían, uh, digamos que promovían llevar estudiantes a Checoslovaquia, donde ellos habían estudiado. Claro. Y yo participé en uno de esos concursos, y me fue muy bien. Y además ayudó mucho el hecho de que yo ya estaba estudiando, ya en tercer semestre de la carrera que yo quería hacer, que resulta que el estudio en Checoslovaquia era mucho más exigente que en Colombia. Por supuesto, me Entonces, imagino. se perdían muchas oportunidades porque la gente viajaba y no era capaz con el idioma, o no era capaz después con los primeros años de universidad, y los devolvían y esas oportunidades se perdían. Yo tenía una ventaja porque ya estaba estudiando en la universidad, y ya pues era mucho más factible que pasara el reto. Y definitivamente sí, o sea, lo que vimos en un semestre de álgebra en la UIS, acá en Bucaramanga, en Colombia, Ujú. eso lo vimos en 3 semanas en Claro, Bratislava. me imagino. Sí, Entonces, porque es un íbamos, entorno mucho más exigente, ¿no? Y tú tuviste y que ponerte al corriente en ese estándar. además en un idioma extranjero muy difícil, los idiomas eslavos como son el checo, el eslovaco, el búlgaro, el polaco, el ruso, todos esos idiomas pertenecen a una, digamos, una familia de idiomas eslavos que son muy Ujú. difíciles en cuanto a pronunciación y gramática. Claro. ¿Qué Ah, pasó por tu cabeza en ese momento? Porque uno diría, oye, realmente es ir a aprender un nuevo idioma. Muchos de repente podemos pensar, oye, no, no me voy a atrever, no creo que esto va a ser muy difícil, pero tú te atreviste y lo hiciste. Es que lo que pasa es que yo siempre me he caracterizado, yo de mí mismo, de lo poco que hablo de mí mismo, digo que me caracteriza ser bruto pero decidido. Ya. Entonces, y siempre o sea, yo cuando veo oportunidades me meto de cabeza sin pensar en las consecuencias. Por supuesto, eso deja cicatrices porque no siempre todo sale bien. Ah, pero considero que la vida
es mucho más interesante cuando uno Toma acción. toma acción y se mete en la vida Claro. y está dispuesto a ser parte de la vida como llegue, ¿no? Ujú. Y ahora tú Entonces, allá conociste Performia y ¿cómo terminas tú después, digamos, haciéndote cargo de gerenciar Performia en Colombia? bueno, el tema es que a mí me encantó el tema de performance, pero sobre todo me encantaba la posición del entrenador, del conferencista. Y la tecnología que usa Performia es una tecnología de alto conocimiento, de un conocimiento muy profundo del espíritu humano y de la mente humana, incluso más del espíritu que de la mente, o sea, que son realmente casi lo mismo, pero eh, el, eso me interesó muchísimo los temas. Entonces, lo que pasa es que Performia, digamos, en el entrenamiento que te da, empieza a cuestionarte de cosas y yo me di cuenta que no era una cosa nueva, sino que si yo retornaba al bachillerato y incluso a todos los cargos que había tenido hasta ese momento, siempre me había llamado mucho la atención el tema de estar enfrente de la gente, de entrenar a la gente, de enseñarle a la gente. Y Performance me hizo ver eso clarísimo, de manera que a la tierna edad de los 38 años, yo me di cuenta que había estudiado una carrera equivocada, que yo no soy ingeniero de alma y de corazón y que yo tengo más alma De entrenador, de, ¿eh? Mm. de entrenador y de psicólogo y de Wow. ayudar a la gente. Oye, pero estoy sumamente intrigado, maestro, con eso que tú me estás contando, que tiene que ver con esta, porque me da la sensación de que hay una metodología distinta, hay paradigmas, hay creencias, hay una doctrina diferente en el entrenamiento de performance. ¿Estoy equivocado o es así? Es totalmente cierto. Wow. Es muy diferente a lo que puedas ver en cualquier universidad, en cualquier foro. Realmente los temas que nosotros abordamos son absolutamente sorprendentes y prácticos y son cosas que sales y las puedes aplicar ya y obtener resultados. Y hay una cosa muy bonita de Performe y es que el legado, como el moto es como que no me creas nada. ¿Sí? Aquí nuestros seminarios son increíbles y increíbles porque no queremos que nos creas absolutamente nada. Porque Claro, claro, por eso son increíbles. Sino que Y lo sí, compruebes tú mismo. ya, estamos convencidos de que la verdad es lo que tú puedas observar. claro, las realidades se construyen en cada mente de las personas, ¿no? Cada uno tiene sus propias interpretaciones del mundo, sus propias realidades. Pero me parece interesantísimo y te vamos a preguntar más respecto a esto porque, pero después de que vayamos con nuestros auspiciadores, porque quiero decirte, sumamente intrigado de qué se trata esta nueva forma, porque la pregunta que seguramente les surge a nuestros auditores, bueno, ¿y qué diferencia hay entonces entre ir a un seminario de liderazgo con X consultora o con X universidad versus hacerlo con Performia? ¿Qué de distinto hay? ¿Cuál es el impacto cuál es el impacto diferente que produce estar en un entrenamiento con Performia? Y esa es una pregunta que te la vamos a dejar para después de ir con nuestros auspiciadores. ¿Te parece, Jairo? Claro que sí. Estás escuchando La Clave del Éxito junto a Cintia Ordóñez y Oscar Cáceres. 92.9, La Clave me escucha. Muy bien, y aquí estamos de vuelta ansiosos e intrigados por conocer qué nos puede contar Jairo respecto de esta nueva forma. Fíjate, Jairo, que yo me interesé en conversar contigo y de invitarte a este espacio y lo hicimos con muchísimo gusto, como dicen ustedes, porque Cintia me contó que, bueno, hay una serie de instrumentos capaces de pesquisar con mucha mayor efectividad el potencial, la excelencia, esa lectura del alma a la cual haces mención tú, que es lo que podríamos encontrar en cualquier otra consultora. Y por eso me interesó, ya vamos a llegar a eso, pero te quiero preguntar, retomar la pregunta en realidad. ¿Qué de distinto hay entre ir a la consultora X y que hace unos seminarios muy buenos de liderazgo, de comunicación, etcétera, versus ir a Performia? ¿Qué me puedes contar? Mira, Performia se llama Performia
porque viene de la palabra performance, que significa productividad. Ajá. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está enfocado en la aplicación, en que sea muy, muy aplicable para ti, en que tengas muchas ganancias y lo puedas aplicar y obtener un resultado específico que sea mensurable, que sea medible, pero que sea también predecible, ¿sí? O sea, si haces esto, realmente obtienes un control sobre un área específica porque el resultado es predecible. Y es algo que me ha sorprendido a mí mismo. Yo he estado dictando seminarios en 11 países. En la lista de espera está Chile, precisamente. Y en algún momento dicté un seminario en Quito, Ecuador. Y llegó una persona que era el gerente de gestión humana de Diners, que en Quito es como la institución financiera más grande, del sí. país. Y el tipo me decía, mira, Jairo, yo voy a cuanto seminario, foro, congreso de recursos humanos hay en el país. Entonces yo en el año, a mí me inscriben automáticamente a 5 o 6 foros, y seminarios y congresos. Y te puedo decir que la mayoría de esos congresos a los que yo asisto, casi porque me toca, entonces son reciclados. Él usaba esa palabra. La mayoría de los temas son reciclados. Ya los había escuchado en otro seminario, en otra parte. Incluso hasta los chistes de los conferencistas son reciclados. Oh, wow. Entonces me dice, y ahora vengo a un seminario de 4 días de Performia, donde usted no habla en absoluto de nada de lo que se habla en los foros y todo ese tema, donde cada media hora, cada hora, usted saca un tema que yo nunca en la vida lo he visto, que es absolutamente aplicable, y yo me pregunto de dónde usted lo saca. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros, digamos que no nos gusta hablar para perder, no nos gusta la cháchara, porque mucho de la educación hoy en día, incluso en la educación, sobre todo en la educación formal, uno recibe demasiados datos que no tienen nada que ver con la aplicabilidad realmente del tema que uno quiere desarrollar. Entonces, en Performia somos súper concretos en que si usted va a un seminario de liderazgo, lo que necesitamos es que entienda la gente, que tenga una mezcla de comprensión absoluta de las personas y de saber exigir y obtener resultados de la gente. Como producto final valioso del seminario, ¿no? Entonces, nos dedicamos mucho a entregar lo que prometemos. Y aprovechando esa aproximación que hiciste al tema, ¿cuál es el concepto de liderazgo que ustedes tienen en Performia? ¿Qué entienden por liderazgo? Liderazgo es la habilidad de lograr que la gente haga lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. Ya. Así de simple. Así de simple. Así de simple. ¿Y si no lo quieren hacer? El peor caso, el caso extremo es que tienes que cambiar a la persona, porque tú puedes inspirar a las personas, puedes ayudarles, pero incluso ayudar a las personas, la ayuda necesita de que la persona quiera recibir ayuda, y si la persona no está dispuesta, pues no es la persona para el equipo. Así es, tal cual. Ahora, Jairo, Performia no solamente dicta seminarios o talleres, sino que también tiene un área de selección de personal. Sí. Y después ustedes, ¿cómo es esa intervención? Por ejemplo, cuando llegan a una empresa les dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero medir la productividad de las personas que están trabajando aquí en mi organización, quiero ver cuál es el plan a futuro que se puede hacer con ellos para mejorar sus skills. ¿Cómo es que intervienen ustedes una empresa? Mira, desde cero, digamos. Performia tiene una paleta un abanico de servicios muy amplio que se resumen en construya su equipo. Básicamente te ayudamos a construir un equipo, ¿sí? Desde poner un anuncio y atraer a la gente correcta y que ese anuncio repela a las personas que no son productivas y atraiga a las personas que realmente tienen valor. A través de... solamente el anuncio. Me estás contando que solo el anuncio produce ese efecto. Sí, desde el anuncio producimos ese efecto. Y atraer a las personas correctas y que esas personas correctas se puedan evaluar
y que podamos evaluar su productividad, que es un tema que no evalúa nadie. Busca en Chile una empresa que tenga una tecnología para evaluar la productividad potencial de una persona antes de contratar y vas a ver que todos te dicen que sí, que la tienen y que es un test de personalidad. Pero eso es mentira, porque realmente la personalidad no supone productividad. No, para nada. Y la productividad tampoco supone personalidad. O sea, si tú tomas a Diego Armando Maradona, ¿tú crees que si le hicieras un test de personalidad, él sería una persona contratable? Probablemente no. Probablemente no, pero Pero es súper no podemos, productiva haciendo goles. exacto, no Claro, podemos fue. negar que Argentina no iría al mundial y no tendría el primer puesto sin Maradona. O sea, el tipo uno analiza, te caiga bien o te caiga mal. Otro ejemplo es Steve Jobs. O sea, si tú le hicieras un test de personalidad a Steve Jobs, probablemente tampoco pasaría. ¿Me entiendes? Pero la gran mayoría de empresas contrata a la gente con base en test de personalidad. Entonces, nosotros evaluamos la productividad por aparte, evaluamos la personalidad. Después evaluamos la motivación real de la persona. Y ese es un factor súper interesante y que se puede medir de manera bastante certera y se basa en si la persona llega a un trabajo motivado solo por el salario y por los beneficios que dé la empresa, por el estatus, o realmente está motivado por sus propios resultados y por el, digamos, por el propósito de la empresa. Esos temas se pueden evaluar con mucha certeza. El mismo conocimiento se puede evaluar con mucha certeza, porque la mayoría de las personas que estudian en una universidad o hacen un diplomado y por eso me van a querer colgar o que hagan una maestría, lo hacen no por aplicar lo que van a aprender allá, sino por tener un título que represente mayor ingreso. Entonces, Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. exacto. Entonces, entonces si tú resumes, la selección de personal es un tema de impresión, porque los mismos títulos son impresión. Un título no te garantiza que la persona sepa algo. La entrevista es impresión, la hoja de vida es pura impresión. Entonces, al fin y al cabo, se trata de impresionar para que tú me contrates. Y cuando contratas por impresión, te llevas grandes sorpresas. Nosotros evitamos que caigas en esa trampa y te enseñamos a seleccionar y contratar personas con base en resultados, con base en productividad, con base en una motivación real y en unas habilidades muy específicas para el cargo en cuestión que se evalúan en la personalidad. Ahora, tú mencionaste la productividad potencial. Eso es como, ¿cómo es eso? La productividad potencial se basa en la productividad pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la productividad se logra con una combinación de la actitud de la persona hacia los resultados, pero también teniendo en cuenta las habilidades que tiene la persona en su personalidad para un cargo específico. Te doy un ejemplo. Si tú vas a contratar un vigilante, lo más probable es que necesites una persona perezosa. Si tú le preguntas a un empresario, ¿usted contrataría una persona perezosa? Te va a decir que no. Claro. Pero si vas a contratar un vigilante que tiene que estar 12 horas sentado en un puesto mirando una cámara o una puerta, necesitas una persona perezosa. Porque si te pongo a ti o a mí, probablemente nos cortaríamos las venas en temas de 48 horas. Claro. ¿Sí? Entonces, la productividad para el cargo específico se mide con una evaluación de productividad, mirando los resultados, mirando básicamente el enfoque mental que tiene cada persona hacia los resultados de sus cargos anteriores. Y eso nos da una proyección bastante certera de la productividad en el puesto para que lo vamos a contratar, teniendo en cuenta algunos rasgos de personalidad. Ok. A mí me gustaría saber, a propósito de la productividad, ¿cómo hacen ustedes para intervenir a los equipos y hacerlos más productivos? Porque eso también es algo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Claro que sí. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que se debe hacer en una empresa como para poder hacer ese cambio que encuentro que es bien desafiante?
Sí, mira, lo primero que hacemos es evaluar, o sea, nosotros evaluamos al equipo, ¿sí? Y evaluamos todo lo que ya mencioné. Pero un tema muy especial es cambiar la cultura de la empresa, cambiar la manera de pensar desde arriba hacia abajo, de manera vertical en toda la empresa, porque hay un error muy común y es que tú contratas a una persona y le dices lo que hay que hacer, le das una lista de funciones y lo mandas a luchar con el trabajo. Claro, claro. Entonces, esa persona, primero que todo, no sabe cuál es el propósito del cargo, para qué lo contrataron. No sabe ni siquiera cuál es el producto final valioso que se debe obtener de su trabajo en ese cargo, porque nadie se lo dijo. Y muchas veces, sobre todo en las empresas PYME, no tienen ni las herramientas ni el entrenamiento específico para el desempeño. Entonces, es un poquito de inventarme qué es lo que voy a hacer. Si uno organiza mejor la empresa desde el punto de vista de que a cada persona... Entonces, contestar tu pregunta, lo que hacemos es reestablecer a las personas a las que nunca se les estableció correctamente en la empresa. Porque es muy diferente que tú entres a una empresa y te digan, mira, este es el propósito de tu cargo. Tu cargo existe para esto, ¿sí? Sí. Y estas son las funciones específicas y te vamos a entrenar en cada función hasta que realmente lo sepas hacer muy bien. Pero muy importante es que este es el producto final valioso o resultado específico que se debe obtener de ese cargo en un día o en una semana o en un mes. Y esta es la estadística con la que vamos a medir eso. Y esta es la retribución o el salario que se te va a pagar de acuerdo a esas estadísticas. Cuando uno hace eso, la gente es más productiva. Claro. Porque la responsabilidad es un tema que tiene que ver mucho con el conocimiento. Curiosamente, tú no puedes hacerte responsable de algo que no sabes. ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces, si yo contrato a una persona y no le digo cuál es el resultado específico de su cargo por día, por semana, por mes. Claro, lo que se espera, ¿no? ¿Cómo podemos esperar cierta responsabilidad hacia eso que si nunca se lo dije? Exactamente, exactamente. Entonces, hay una confusión en las empresas muy grande y es que hacer no significa lograr. Absolutamente, estoy muy de acuerdo contigo. La gente hace cosas que no tienen que ver con sus objetivos, con sus propósitos y objetivos, ni siquiera con las visiones de una compañía. Entonces, lo que hacen las empresas es que te contratamos y te decimos lo que hay que hacer, pero no te decimos lo que hay que lograr. Y después te calificamos por lo que lograste o lo que no lograste, pero nunca te lo dijimos, eso no está claro. El solo clarificar esos temas en una empresa hace que la productividad crezca de manera muy visible. Absolutamente, claro que sí. Clave lo que estás diciendo, sí. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9, Radio La Clave. Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestro amigo Jairo, que está desde Colombia. Estás en Bogotá, Jairo, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Bueno, y qué bonito tema. La verdad es que Cat Stevens... No te preguntamos por qué este tema. ¿Por qué elegiste este tema, Jairo? Cuando yo tenía unos 14 años, 15 años, mi hermano se fue. Yo vivía en Bucaramanga y mi hermano se fue a Bogotá a estudiar. Era un hermano que yo admiraba mucho y cuando él regresó, era un tipo todo bohemio, se la pasaba leyendo, leía mucha literatura, casi no dormía por estar leyendo y escuchaba esta canción de Cat Stevens. Y eso marcó mucho mis recuerdos y mi juventud temprana. Maravilloso. Qué lindo. Maravilloso. Lindo tema. Sí, es que es extraordinario. Qué bonita. Me quedé con, ¿sabes con qué me quedé, Jairo? Con algo que dijiste y que yo lo encuentro la frase de la entrevista. Que a la gente se le dice qué es lo que tiene que hacer, pero no se le dice qué es lo que tiene que lograr. Sí, aquí estábamos hablando justamente en el momento de la canción sobre eso. Sí, es demasiado común. Mira, especialmente nuestro enfoque como Performia está mucho en las empresas PYME. ¿Por qué? Porque, y no es que no trabajemos con grandes multinacionales también, pero el 80% de nuestra actividad está dirigida hacia los empresarios PYME. Porque ellos son los que contratan
dan empleo al 70-80% de la población en tu país. Así es, así es. Los que pagan el 70% de los impuestos y los que llevan del bulto, se dice en Colombia, los que pagan las consecuencias de la mala política económica, digámoslo así. Porque la mayoría de impuestos y bla, bla, las grandes corporaciones tienen excepciones y exenciones a impuestos y a cuanta cosa, y eso nunca le toca a los que se parten las costillas para sacar un país adelante. Ujú. Cuando tú miras, para mí personalmente, yo considero que los empresarios de un país son los héroes del país. Así Y es. la política como se vuelve populista, ya sea de derecha o de izquierda, básicamente se basa en un criterio y es divide y vencerás. Entonces, lo que ellos hacen es poner a la gente en contra de sus jefes, diciéndole que el jefe es un explotador, que el jefe es el malo del paseo, que usted trabaja para su jefe. Y yo, de pronto quisiera cambiar la frase de esta charla por otra que me gusta más, y es que tú nunca trabajas para tu jefe. Tu jefe ha trabajado años para construir una oportunidad de que tú tengas empleo. O sea, a nosotros se nos pierde en la confusión de las noticias y de la política y cosas, la causa real de las cosas. La gente tiene empleo porque alguien lo creó, alguien se inventó el trabajo, alguien se inventó esas funciones, ese propósito, ese producto final valioso, y alguien te enseña a trabajar, porque aquí entre nos, la universidad no te enseña a trabajar. El que te enseña a trabajar es la empresa. Tú llegas a una empresa y deberías, en Colombia la educación es muy, muy privada, digamos, la mayoría de la educación es privada. Tú le pagas a una universidad 3.000 a 10.000 euros, $10.000 al semestre porque te enseña cosas, pero no te enseña a trabajar. Tú llegas a una empresa, deberías pagarle a la empresa los primeros 3 meses para que te enseñen a trabajar y después sí recibir un salario. Claro. Digo, Claro. no, Exactamente. es la empresa la que te enseña a trabajar. Entonces, parte de lo que le enseñamos a la gente es a cambiar totalmente su perspectiva hacia el trabajo como tal y su amor hacia el empleo y hacia lo que hacen, porque uno se la pasa el 80% de la vida en el trabajo. Así es. Bueno, Pero- y eso implica un tremendo cambio cultural, pues, Jairo, porque evidentemente nuestras culturas, nosotros imagínate, estamos en un ambiente, es justamente este fin de semana, en donde este programa sale al aire, estamos con elecciones de una de las alas de la política chilena. Aquí hay fundamentalmente, como en todas partes, ¿no? Izquierda y derecha. Hoy día y mañana estamos con elecciones que aquí se llaman las primarias. Entonces está muy convulsionado el ambiente, también eso influye, por supuesto, en el estado de ánimo de las personas. Hablábamos justamente con Cintia al inicio respecto de este estado de ánimo en el cual nos encontramos los chilenos, y que tiene que ver con esta asfixia, ¿no? Y del entorno tan supresivo, porque bueno, vivimos en entornos muy supresivos y desafortunadamente somos permeables, absolutamente. Sí. Así que, oye, Jairo, mira, el tiempo se nos va inexorablemente. Yo estoy feliz de haberte invitado, feliz de haber conversado contigo y conocerte. Espero conocerte cuando vayamos a Bogotá o que tú vengas acá. Para Chile también. Claro, me encantaría asistir a uno de estos seminarios para poder conocer ese misterio, ¿no? Eso de lo que nos hablas y que es tan como velado en tu hablar y en tu discurso, pero yo sé que tiene que ver con la esencia del ser, que tiene que ver con el ser que somos más allá de nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que te quiero agradecer tu contacto. Quiero, por supuesto, dejarte invitado para una próxima oportunidad. Y Cintia, quería, por supuesto... Sí, pero me gustaría antes que tú nos comentes, Jairo, si alguien quiere conectar contigo, ¿a través de qué medios lo puede hacer? Sí, mira, nosotros estamos incursionando en Chile desde Colombia. Tenemos una página web que se llama Performia Chile. Ya, perfecto. ¿Qué es www? Performia
Ya, performia.cl. Ah, ok. Perfecto. Ya. Ujú. O sea, hay gente que puede tomar tu servicio desde acá. Sí, la mayoría de nuestros servicios ah, se pueden tomar desde a distancia, porque nosotros podemos evaluar tu equipo, podemos, por ejemplo, evaluar, tú tienes un candidato, desde que tú tengas un candidato que entrevistaste y que te gusta y que te da buena impresión, pero después de esta charla ya no estás seguro si es solo impresión. Claro. Entonces, básicamente vas a performia.cl y Y ahí nos enteramos de la verdad. ahí te enteras de un servicio que se llama Performia Direct y Perfecto. puedes evaluar un candidato. Eso es Perfecto. muy accesible. Evalúas un candidato y vas a la fija de si la persona es contratable o no. Maravilloso. Y si queremos invitarte a un seminario, ¿vendrías? Feliz de la vida, me imagino. Claro que sí. Me parece extraordinario. Jairo, querido, un placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias por este contacto, querida Cintia. Sí, un placer también. Gracias por haber estado con nosotros, Jairo. Y bueno, ya nos estaremos conectando en una próxima oportunidad. Sí, y por supuesto, nosotros invitamos a las personas que nos escuchan a que nos encuentren en... Nosotros tenemos un seminario, Jairo, que se llama Maestría para la Vida, el máster, y son 2 días y medio de reseteo mental. Nosotros decimos reseteo a la vena, para poder cambiar las miradas del mundo, cambiar los paradigmas, cambiar... Y lenta, pero creo yo, efectivamente, vamos cambiando las culturas de nuestras compañías y espero algún día cambiar la cultura de nuestros países, ¿no? Que tanta falta les hace para salir de esta mediocridad asfixiante. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Cintia, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta oportunidad y nos encontramos el próximo fin de semana en una nueva Clave del Éxito. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chao, Chao. chao.